Es 1940. Estamos en la Ciudad de México. En los puestos de periódicos brilla una revista de lujo, papel carísimo y diseño impecable. Se llama Timón. Y el director es nada menos que José Vasconcelos, el maestro de América, primer secretario de Educación Pública de México y uno de los artífices de la educación pública mexicana, el mismo que trajo a la poeta, maestra y futura premio Nobel Gabriela Mistral para ayudarlo a fundar escuelas rurales en el campo. ¿Cómo llegamos de prócer de la educación a un propagandista del nazismo? Así es, Timón era eso, una publicación de propaganda con odas al modelo alemán. Hoy vamos a intentar dar una respuesta a esa pregunta que no es tan fácil de abordar. Mi nombre es Esteban Castorena y les doy la más cordial bienvenida a Verde, Blanco y Rojo. Y bueno, como ya es costumbre en este especial, voy a decir un disclaimer para que los algoritmos no nos echen un mal de ojo. Este podcast es un análisis histórico basado en fuentes académicas. No estamos aquí para hacer apología ni de nada ni de nadie. A los hechos me remito y los cuento con un poquito de humor. Nada más. Por su atención, gracias. Ahora sí, nos arrancamos. Bueno, he de aceptar que en los episodios anteriores me dejé llevar por la oposición que México demostró hacia ciertas ideologías. Dibujé, tal vez, a México como un bastión antifascista puro y duro. Me encantaría decir que así fue, pero no hago este podcast para mentir. Cuento historias con el mayor rigor de investigación posible. Así que bueno, en México no fue todo antifascismo y rechazo. No, señor. También hubo ciertos coqueteos con los regímenes totalitarios europeos. Pero vamos a ver cómo estuvo la cosa. ¿Recuerdan que les hablé un poquito sobre la colonia de italianos en Puebla, Chipilo? Bueno, pues esa colonia nos sirve como ejemplo de lo que los migrantes italianos pasaron durante los años de la Revolución. Ya les digo que fue un periodo muy feo y que no la pasaron nada bien. Más de una vez, los migrantes tuvieron que agarrar las armas para defenderse de alguna facción revolucionaria. En todo este tiempo, de Italia no llegaba ni una postal, ni un hola, ¿cómo estás? Entonces, en 1922 aparece Mussolini en la esfera política y toma el poder. En 1924 viene a México la nave Italia, de la que ya hablamos, y de repente, ser italiano es algo cool, es un motivo de orgullo. El historiador Franco Savarino señala cómo en estas comunidades sí que pegó la idea de Roma como una cuna de la civilización. Y claro, tiene sentido. El orgullo étnico tuvo fuerte alcance porque el indigenismo dejaba de lado a esas comunidades de origen extranjero como la de los italianos. Su respuesta, naturalmente, fue seguir a quien les decía que debían sentirse orgullosos de su propio origen. Se fundaron en México entonces facciones del Partido Fascista. La fundación oficial del Fascio Italiano di México tuvo lugar en mayo de 1927. Así que, a pesar de todas las dificultades que encontró la nave Italia, y de las cuales ya les conté en un episodio, lo cierto es que la comitiva sí logró atraer a los italianos hacia el partido. A propósito del Fascio Italiano di México, hay que decir que el gobierno toleró esta asociación política porque nunca la consideró como una verdadera amenaza, ya que su alcance se limitaba a las pequeñas poblaciones de inmigrantes italianos. Los fascios que se abrieron en territorio nacional se disolverían solo en 1941, ya en plena Segunda Guerra Mundial. Ahora, desde el gobierno hubo, y hasta antes de la llegada del presidente Cárdenas, una posición bastante ambigua hacia la política italiana, muy cordial, a decir verdad. A pesar de los desencuentros con Giovanni Giurati, el presidente Álvaro Obregón fue muy pragmático en sus relaciones con Italia, porque él también necesitaba legitimar su gobierno por revolucionario. A pesar de que el gobierno obregonista era visto por algunos fascistas como de tendencias bolcheviques, los diplomáticos italianos reconocieron en Obregón a un hábil estadista empeñado en pacificar al país, llegando a compararlo, de forma bastante velada, con Mussolini, al percibirlo como un verdadero caudillo reconstructor. Luego de Álvaro Obregón llegó la presidencia de Plutarco Elías Calles, que, para situarnos históricamente, gobernó México desde diciembre de 1924 y hasta noviembre de 1928. Este presidente miraba a Roma con admiración. Aunque oficialmente México era socialista, Calles sentía más afinidad con el orden de Mussolini que con el caos de Moscú. Calles mandaba diplomáticos a Italia no para espiar, sino para tomar notas y aprender. De los italianos,
Calles quería emular las técnicas con las que se establecía el orden público. La mano dura, pues, para acabar pronto. Esta presidencia, sin embargo, también se caracteriza por una fuerte guerra civil en México, la Guerra Cristera que, básicamente, y muy resumida para nuestra audiencia italiana, es una guerra que estalló debido a la persecución religiosa impuesta por el presidente. El gobierno de Calles buscaba limitar de forma drástica el campo de acción y la influencia del clero en la sociedad. Por esta guerra, los italianos se lanzaron contra Calles. Recordemos que para el fascismo de Mussolini, tener a la Iglesia Católica de su lado no era poca cosa. Para que Mussolini se convirtiera en el duce, esta figura mítica que quería construir de sí mismo, no podía tener una competencia ideológica. Por eso, pone a los católicos de su lado, firmando con ellos los pactos de Letrán de 1929. Damas y caballeros, los pactos de Letrán reconocieron al Vaticano como un Estado independiente tal y como lo conocemos el día de hoy. Así es, querida audiencia, el Vaticano existe por Benito Mussolini. Pero en fin, en 1928, ante las críticas italianas, el presidente Calles responde a la prensa extranjera diciendo que no se metan en lo que no les importa y que, si no les gusta lo que está haciendo, pues que no iba a permitir la entrada de periodistas italianos a México, incluido, oh sorpresa, el del prócer fascista Gabriele D'Annunzio. Además, sabiendo que la imagen es todo en política, amenazaba al gobierno italiano con hacer fuertes campañas antifascistas en territorio nacional. Algo así como me criticas, pues yo te critico, como muchachitos de secundaria. Por otro lado, en el mundo artístico e intelectual también hubo admiraciones al fascismo. Caló muy hondo en algunos sectores la idea de aliarse contra los Estados Unidos, el opresor histórico de América, que, no dejemos de decir, es un continente entero. Gerardo Murillo, conocido como el Dr. Atl, un artista plástico muy reconocido, fue un ferviente e incondicional defensor de la política de Mussolini, manifestando una solidaridad abierta hacia Italia, especialmente durante su invasión a Etiopía en 1935, acción que interpretó como un valiente desafío al imperialismo de Gran Bretaña y a la sociedad de las naciones. Desde esta lógica, el imperialismo se combate con imperialismo, ¿no? O bueno, parece. Su lealtad ideológica hacia el régimen italiano se mantuvo en los años posteriores. Criticó severamente al gobierno cardenista mexicano, al cual calificaba de forma despectiva como un soviet azteca. Como curiosidad, en artículos publicados en el diario Excelsior, siempre el Excelsior, el mismo que intentó manchar a Matteotti y limpiar la imagen de los fascistas, el Dr. Atl llegó a publicar las siguientes palabras. Siempre he creído que Benito Mussolini es el hombre del destino. Su carrera me parece marcada por una fuerza histórica y su nombre coincide, curiosamente, con las cualidades del benemérito de las Américas, del que lleva con honor el nombre y la gloria. Y bueno, aquí voy a hacer una paréntesis que me parece muy buena. El gran biógrafo de Mussolini, Renzo de Felice, confirma que el nombre Benito no fue una coincidencia. El padre del duce, Alessandro Mussolini, era un herrero socialista radical que despreciaba a la iglesia. Admiraba tanto a Benito Juárez por haber fusilado a un emperador europeo y por separar iglesia y Estado en México, que decidió bautizar a su hijo en su honor. Pero la cosa no termina ahí. El bautismo político de Alessandro Mussolini hacia su hijo incluyó otros dos nombres, Amilcare y Andrea. Entonces, Mussolini se llamaba Benito, Amilcare y Andrea. ¿Qué pasa aquí? Para que nuestra audiencia se dé una idea de la carga ideológica que llevaban esos nombres, esto es como si hoy un padre radical bautizara a su hijo como Benito Fidel Ernesto. Me explico. Amílcare era por Amílcare Cipriani, un legendario anarquista y patriota que peleó hasta en la Comuna de París. Y Andrea era por Andrea Costa, el primer diputado socialista en la historia de Italia y una figura clave para entender el despertar obrero en Europa. Es la ironía máxima de la historia. El hombre que terminó aliándose con el Papa y soñando con imperios, llevaba en su acta de nacimiento el quién es quién de la izquierda revolucionaria europea y mexicana. Benito, Amílcare y Andrea. ¡Ay! ¡Qué vueltas que da la vida! Y ahora sí, llegamos a José Vasconcelos. Durante la presidencia de Álvaro Obregón, José Vasconcelos fue nombrado secretario de Educación Pública, cargo desde el cual impulsó una cruzada sin precedentes. Su visión no se limitaba a las aulas y organizó verdaderas misiones culturales
y convirtió a los maestros rurales en lo que él llamaba un ejército de paz y apóstoles de la educación. Cuando Gabriela Mistral llegó a México en 1922, invitada por él, claro, quedó profundamente cautivada por este movimiento, al que consideró la síntesis de las mejores ideas pedagógicas del mundo, destacando su enfoque en el indígena y en la educación primaria rural. Sin embargo, también percibió su aislamiento político. Cuando Mistral escribió que era un hombre grande, enorme y que está solo, lo hizo argumentando que los intelectuales mexicanos de la época simplemente no eran de su tipo, lo que lo dejaba en una profunda soledad ideológica. La fractura en la vida de Vasconcelos, sin embargo, tiene nombre y apellido: Plutarco Elías Calles, el presidente del que hablamos ya hace un momento. Consciente de la mano dura de Calles, Vasconcelos se postuló a la presidencia en 1929 contra el candidato heredero del presidente. La campaña estuvo marcada por violencia de Estado, asesinatos de líderes vasconcelistas y atentados contra el propio Vasconcelos. Ah, caray, como que esto ya lo vi en otro lado, ¿no? Pero creo que eso es lo que Calles quería aprender. Bueno, cuando los resultados oficiales le otorgaron un inverosímil 93% de votos a favor del candidato oficialista, Vasconcelos intentó emular a Francisco I. Madero y llamó un levantamiento armado mediante el Plan de Guaymas. Sin embargo, la sociedad mexicana, agotada por la Revolución Mexicana, por la Guerra Cristera, no quiso levantarse en armas e ignoró el llamado. Este fracaso lo forzó a un doloroso exilio en Estados Unidos y Europa. Su propio hijo, Héctor Vasconcelos, relata que este episodio le provocó una profundísima crisis psicológica, desarrollando una aversión total hacia la izquierda y los movimientos revolucionarios, lo que precipitó su trágico viraje hacia la derecha. Cuando Vasconcelos regresó a México en 1940, ese rencor hacia la falsa democracia y sobre todo su histórico antiimperialismo estadounidense lo llevaron a simpatizar con las potencias del eje. Vasconcelos veía en el triunfo de Alemania un contrapeso necesario frente al dominio de Estados Unidos y Gran Bretaña. Bajo esta lógica, el 22 de febrero de 1940 comenzó a dirigir la revista Timón, la cual se anunciaba como una revista continental. Era, además, una de las revistas más costosas de México. El investigador Héctor Orestes Aguilar ha analizado la realidad de la revista Timón y resulta que esta estaba financiada casi totalmente por la legación alemana a través de Arthur Dietrich, el jefe de propaganda nazi en México. En sus páginas, Vasconcelos y otros colaboradores mezclaban artículos culturales y familiares con una virulenta propaganda nazi, columnas antialiadas y antisemitas, por ejemplo. Para Vasconcelos, el hombre del bigote no era un dictador militarista, sino la encarnación de la idea alemana. Llegó a escribir que el poder de Hitler no venía desde lo militar, sino de sus propios discursos que le ganaron el poder en democrática competencia. La existencia de Timón fue bastante breve. Tras publicar 16 números y tan solo 3 días después de que el ejército alemán tomara París, el gobierno mexicano confiscó la revista y ordenó su cierre definitivo el 15 de junio de 1940. Aunque el coqueteo de Vasconcelos con el nazismo fue innegable, las fuentes señalan que en 1945, al finalizar la guerra y salir a la luz las crudas evidencias fotográficas y fílmicas de los campos de concentración y el Holocausto, Vasconcelos repudió pública y definitivamente el régimen nacionalsocialista, cerrando así este oscuro capítulo de su vida. En este episodio también hablamos de muchas cosas. Espero que hayan disfrutado escuchando como yo disfruté preparando el guión para ustedes. Mi nombre es Esteban Castorena y en el próximo episodio les voy a contar cómo un barco italiano provocó la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial. Si les gustó este episodio, no olviden seguirme en Instagram, me encuentran como @ficodindiamxit, ahí publico material extra. Suscríbanse al podcast en su plataforma de audio favorita y por favor regálenme esas estrellitas o like o lo que sea que haya donde nos escuchan. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Muchísimas, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo lunes.